Shalom Ubraja, Talmidín y Talmidot de nuestro Rabí Yeshua HaMashiach. En este hermoso día que el Eterno nos ha regalado, vamos a aprender juntos cómo limpiar todo nuestro ser de pecado y cómo reconocer si nuestros frutos son correctos o incorrectos. Acompáñenme por favor en su Torah o su Biblia, en la carta de Shaul a los Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 16 al 25. Muy bien. Aquí nosotros vamos a aprender si realmente somos portadores del Espíritu Santo o estamos en el fruto de la carne. Cuidado, si estamos en el fruto de la carne, tenemos que hacer Teshuvah, en hebreo significa arrepentimiento y cambiar lo que hemos hecho incorrecto. Este video es el número 2 y es la continuación del primer video. Muy bien. Pues en el verso 16 de esta carta de Shaul a los Gálatas, en el capítulo 5, verso 16, dice: digo pues, anden en el Ruach, y no buscando satisfacer los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra los propósitos del Ruach, y el Ruach son contra la mala inclinación de la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagan lo que es correcto. Fíjese qué importante. Aquí nos habla acerca de una lucha en la cual el Ruach HaKodesh, el soplo del Altísimo, o el Espíritu Santo, como también se conoce, está en contra de la carne. Pero, ¿cuáles son los deseos de la carne? Bueno, nosotros sabemos que los frutos del Espíritu son las cualidades que el Eterno ha puesto en nosotros y las cuales nos hacen semejantes a Él, ¿verdad? Fíjense, pero el espíritu de la carne se está oponiendo a las obras del Espíritu. Por eso es muy importante que nosotros en este día pongamos atención en lo que vamos a aprender, que son los frutos de la carne y el fruto del Espíritu. Veamos qué dice en el verso 18. Pero si son guiados por el Ruach HaKodesh, es decir, por el Espíritu Santo, no están bajo la ley del pecado. Ya no estamos bajo la ley del pecado cuando nosotros andamos por el Espíritu. Pero, ¿qué significa andar por el Espíritu? Andar en el Espíritu quiere decir que nosotros andamos en obediencia. En obediencia. Porque el Espíritu, recuerden, nos lleva a toda verdad. Dice, pero manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Esos son los frutos de la carne. Eso es debido a la imperfección que le damos y al pecado. Por eso es que vemos en el mundo tantas situaciones que realmente son desagradables. Y estos frutos de la carne traen sufrimiento y traen muerte. Porque ciertamente Yeshua menciona: el pago que da el pecado es muerte, mas la dádiva de Dios
es salvación y vida eterna. Y fíjense, esto que es muy importante, en los tiempos de Noé, muy pocos se salvaron, ¿verdad? Porque en ese tiempo Noé predicaba y muchos decían que estaba loco, que era un fanático. Lo rechazaron. Y él lo único que quería hacer es como a hoy, en este día, les quería hacer ver lo que lleva a muerte, ¿verdad? Sin en cambio, fíjense bien, en el 22 dice, bueno, pero antes de mencionar el 22, les voy a leer el 21, la conclusión. Dice, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los reprendo, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Es decir, quien practica las cosas de la carne. ¿Y cuáles son las cosas de la carne? Pues las acabamos de ver, ¿verdad? Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, etc. Muy bien. Y luego vemos el contraste que hay con respecto a los frutos del Espíritu, los cuales nosotros obtenemos si somos obedientes a lo que aprendemos de Torah. Nos santificamos, la palabra del Eterno nos santifica. Y entonces pues, empezamos a reflejar estos frutos, miren. Mas el fruto del Ruach HaKodesh, es decir, del Espíritu Santo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, emuná, fe obediente, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay nada prohibido por la ley o la Torah. Es decir, que estas cosas ya no tienen castigo, ¿verdad? Bueno, estos frutos del Espíritu, les voy a decir cómo se obtienen. Se obtienen al ir estudiando Torah y ser obedientes. De hecho, Yeshua HaMashiach, nuestro rabí, él dijo, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Fíjense, en esta misma carta a Gálatas, en el capítulo 5, pero ahora en el verso 24, sigue mencionando, pero los que somos de Mashiach, hemos clavado en la viga de ejecución la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos guiados por el Ruach HaKodesh, andamos también por el Ruach HaKodesh. Es decir, que quienes somos obedientes a la Torah andamos por espíritu, por el Espíritu, porque Él nos guía a toda verdad. Entonces, a hoy hemos aprendido algo muy importante, que hay una gran diferencia entre las obras de la carne y las obras del Espíritu. También aprendimos que las obras de la carne se oponen contra el Espíritu. Cuando alguien acaba de escuchar de Torah y se arrepiente, es obvio que las obras de la carne que estaban en él, los pecados que había hecho son borrados. Y entonces, mediante el Espíritu Santo por gracia, puede ser obediente. Pero el llegar a la santidad es un proceso. Se tiene que aprender primero Torah para poder obedecer. Porque si nosotros le preguntamos a algunas personas que nos rodean si aman al Eterno, nos van a decir que sí, porque a nadie le gusta ser destruido, o a nadie le gustaría recibir condenación. El pago que da el pecado es muerte, dice, ¿verdad? Pero para que se enteren realmente y limpien sus cuerpos de todas estas actitudes que trae el pecado y reflejen los frutos del Espíritu Santo, pues tienen que aprender Torah y tienen que poner en práctica lo que dice ahí, porque de esta forma, obedeciendo los mandamientos del Eterno,
que la forma correcta es instrucción, es dar en el blanco, ¿verdad? Cuando nosotros obedecemos Torah, entonces estamos dando en el blanco, estamos haciendo cosas que sí son correctas a los ojos del Padre. De esta forma se obtiene una forma de vivir. Así es que el estudiar Torah ciertamente no es una religión, es aprender los preceptos del Padre para que nosotros desarrollemos una forma de vivir. Y esa forma de vivir, ¿verdad?, hace que toda nuestra ropita refleje limpieza, refleje blancura. Somos vestidos de blanco. Por eso, aquí en Apocalipsis nos menciona que ya no son pocos los que se van a salvar, sino que muchos, debido a la misericordia del Eterno, vamos a hacer las ropas blancas. Fíjense bien lo que dice en Revelación o Apocalipsis. Si son tan amables de acompañarme y buscar en su Torah o en su Biblia, en el capítulo 7, en el verso 9 y 10, fíjense lo que menciona. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono, y en la presencia del Cordero, vestidos de vestiduras blancas, y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a Adonai, nuestro Elohim, que está sentado en el trono, por medio del Cordero. Entonces aquí vemos como nuestro Padre Supremo y nuestro Mashiach Yeshua, el Cordero, son los dos seres que nos dan la salvación. Tenemos que estar vestidos de ropas blancas entonces, porque ahí dice que es una multitud muy grande, ¿verdad? De todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas, de pie delante del trono, vestidos de ropas blancas. Esas ropas blancas simbolizan los cambios que nosotros hicimos al quitar el pecado de nuestra vida. ¿Y cómo se quita el pecado? Como mencionamos ahorita, ¿verdad? Se quita estudiando Torah y siendo obedientes a las misbot, porque esto es lo que nos santifica. Bueno, mis amados, aquí me Hayot, estoy muy feliz por haberles compartido este pequeño estudio de Torah. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Nos vemos en el próximo capítulo.